Ahí sí, vamos a grabar, ¿cierto? Para subir al canal después de YouTube. Entonces, lo primero que entra, o sea, la primera parte del temario de la evaluación de mañana es sobre el lenguaje algebraico, ¿ya? ¿Qué sabemos sobre el lenguaje algebraico? ¿Ya? Y vamos aquí a repasar, ¿cierto? Algunas de las cosas que estuvimos viendo en la clase de matemáticas. Como les dije, vamos a utilizar el mismo PPT que vimos en clase para no generar más confusión, ¿ya? Acá, bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el lenguaje algebraico es cuando se combinan letras con números, ¿ya? Eso es el lenguaje algebraico. Generalmente tiene esta letra porque tiene una incógnita. Esa letra que tiene esta expresión en lenguaje se me enreda la lengua, algebraico representa una incógnita, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que está acá en la pantalla dice x más 9 es igual a 15. Entonces, ¿qué está representando esta X de acá? Una incógnita. O sea, es un valor que no conocemos. ¿Ya, Seba? Ajá, ajá, Eso era, ¿cierto? ajá. Justamente. Ahora, en este ejercicio es fácil deducir cuál es el valor, ¿cierto? Hola, Sofi. Porque esta es una ecuación muy chiquitita que generalmente uno hacía cuando iba como en segundo básico. Si uno desde 11. pequeñito, claro, en este caso sería 6, ¿cierto? Cuando uno iba, por ejemplo, no sé, pues, en un curso más chiquitito, uno lo veía así como con un cuadrito. Voy a ponerle acá un cuadrito. En un cuadrito así, un signo de interrogación, y uno tenía que descubrir qué número iba en esa casilla, ¿ya? Aquí es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero estamos representando esa incógnita con una letra, ¿ya? Por eso es lenguaje algebraico, por la combinación, ¿cierto?, de letras con números, ¿ya? Vamos a pasar rapidito. Acá. Esto también lo vimos en clase, ¿cierto? Vamos ahora a ver unos cómo lo utilizamos nosotros, ¿cierto? En la cotidianidad, ¿cierto? En el día a día. Aquí está la parte importante, ¿cierto? La incógnita, que es lo que representa esta letra que utilizamos, ¿cierto? Puede ser cualquier letra del abecedario, pero generalmente utilizamos la X, la Y, la A puede ser también, pero cualquier letra del abecedario les sirve para poner esta incógnita, ¿ya? Y ahora vamos a ver algunas de las expresiones como más comunes en lenguaje algebraico, ¿ya? Como dijimos, la letra, ¿cierto?, representa cualquier número, ay, no, al revés. Un número, ¿cierto?, es representado por cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, si yo quiero decir un número, puedo poner la A, la B, la C, cualquier letra del abecedario, ¿ya? Vamos a ver después en ejemplos a qué me refiero, ¿ya? Cuando hablamos de expresiones de adición, esto ustedes también lo tienen en su cuaderno, hablamos de las expresiones de suma, ¿ya? ¿Cuándo vamos a utilizar una suma en este caso, expresión, ¿ya? Porque una de las cosas importantes que tiene la expresión es que tiene una operación, ¿ya? Y esa operación está dicho con un vocabulario que quizás no se nos es tan familiar, ¿ya? Por ejemplo, aquí fácilmente dice la palabra suma, la suma de dos números. Entonces nosotros sabemos que estamos sumando dos números. Como no conocemos el valor de esos números, lo representamos con dos letras cualquiera. En este caso pusimos A más B, pero puede ser cualquier letra, ¿ya? Fácil acá, un número más 15. Ese más también nos indica que es una suma, ¿ya? El número, obviamente como dice un número, nosotros no conocemos el valor de este número, ¿ya? Entonces lo representamos con una M, más, ¿cierto?, la operación 15, ¿ya? Así de fácil. Ajá. 20 más Ah, o un sea, número. fácil. Esto sí, esto es súper fácil. 20 más un número. Es exactamente lo mismo de arriba, pero está invertido. Primero está el número que conocemos, ¿cierto?, que es el 20, el signo más, y luego este número que está representado con la letra B, ¿ya? Aquí tenemos otra de las Ajá. palabras más comunes con la que nos encontramos, que es aumentado, ¿ya? Un número Aumentado. aumentado en 3. Ese aumentado es suma, ¿ya? Para que lo recuerden. Cuando hablamos de que algo está aumentado, es suma, ¿ya? El número, obviamente, representado con la X, y 3, que es el número que conocemos, ahí está, después del signo de la suma. Otra palabra muy común que nos podemos encontrar es incrementado. Un número, faltó el tilde ahí, incrementado en 6. O sea, el número, no conocemos el valor, lo representamos con la n, incrementado representa el signo de la suma, ¿cierto?, la operación, en 6, que es el valor que sí conocemos, ¿ya? Estas son las expresiones con las que podemos referirnos a la suma, ¿ya? Acá Ajá. tenemos
expresiones de resta, ¿ya? O sea, aquí más que nada tenemos que saber que cuando se nos presente este vocabulario, nosotros tenemos que utilizar el signo de la resta, ¿ya? Es como eso. Obviamente, si nos están diciendo que es la resta, va el signo de la resta, ¿ya? En este caso, dos números que no conocemos están representados con letras. Esta es la palabra que más les cuesta asociar a la resta, que es muy importante que se la aprendan y que no se les olvide más, que es la diferencia, ¿ya? Cuando hablamos de la diferencia, estamos hablando de la resta, así que anótenlo por ahí, anótenlo en un papelito, ténganlo ahí al lado de la prueba, que diferencia es resta, ¿ya? Porque generalmente hay muchos ejercicios con esta palabra diferencia y después generalmente es donde más se equivocan, ¿ya? Así que cuando estamos hablando de la diferencia, estamos hablando de la resta. En este caso, la diferencia de dos números es lo mismo que decir la resta de dos números, ¿ya? Obviamente, si decimos 20 menos un número, esa palabra menos representa el signo de la resta, ¿ya? Aquí esta palabra también sale mucho, disminuido, un número disminuido en 3. Eso quiere decir que el número que no conozco, que representé con una letra, le resto 3, ¿ya? Un número reducido, esta palabra también es común en el lenguaje algebraico, ¿ya? Lo mismo de arriba, el número que no conocemos, representado aquí con una n, recuerden que puede ser cualquier letra, reducido en 6, ¿ya? Esas serían de la resta. Ahora vamos a ver las expresiones de la multiplicación, ¿ya? Cuando hablamos de la multiplicación aquí, igual es un poquito más fácil descubrir cuáles son las palabras que indican la operación de la multiplicación, porque hablamos, por ejemplo, si nos dicen el doble, el triple, el cuádruple, quíntuple, estamos hablando de multiplicación. ¿Se va? Profe, yo estaba como que tampoco sabía eso y me acabo de dar cuenta que se fue haciendo eso. Sí, pues, obvio, si tú hablas del doble de un número, estás hablando de esto. Por ejemplo, si yo digo el doble de 3, estoy diciendo que el doble, 2 de 3, 2 por 3, ¿viste? El doble de 3 es 6, es lo mismo que multiplicar 2 por 3, ¿ya? Yo le estoy sacando foto, profe. Sí, muy bien. Vamos a sacar esta última, ahí sí. Ese es el ejemplo, ¿cierto? Otra forma es cuando utilizamos el número, en este caso, y la palabra veces, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que en el doble de 3, es lo mismo que decir 2 veces el 3. Entonces, cuando diga 4 veces o X número veces, ese veces indica la operación de la multiplicación, ¿ya? Aquí dice, 4 veces un número. El 4 ya está, nos dieron el número, aquí está el 4. El número está representado con la letra, y esto puede ser de dos maneras, puede ser así, 4m, 4 veces m, así tal como está acá, o también puede ser así, 4, vamos a utilizar el puntito, ¿ya? Porque vamos a utilizar el puntito como multiplicación, porque si ponemos la X nos podemos confundir, porque como estamos hablando del lenguaje algebraico, y la X es una letra, si usamos la X en este caso del signo de multiplicación nos vamos a confundir, así que vamos a utilizar el puntito, ¿ya? 4 por m, ¿ven? 4m, 4 por m, 4 veces un número. El producto de dos números. El producto generalmente es el resultado de la multiplicación. Entonces, cuando nos piden el producto de dos números, y esos dos números no los conocemos, vamos a poner dos números representados con dos letras distintas, ¿ya? En este caso pusimos X e Y. Puede ser así juntito, también puede ser con el signo de multiplicación puesto, da lo mismo, ya, porque en la multiplicación el signo no es tan importante, porque si no está el signo entre el número y la letra, sabemos que es una multiplicación, está implícita la operación. Vamos a borrar aquí que se nos rayó el ladito, acá borramos. Tía, Sofi. yo no sabía nada de eso. No sabía, ahora estamos haciendo una memoria porque esto lo vimos en septiembre, hace harto tiempo, así que estamos aprovechando de hacer una memoria, ¿ya? Y tía, parece profesora. Pero si soy... Sí, pero ayudante de profesora. ¿También? Ya, cuando hablamos de el triple de un número, ¿ya? Ese triple que está acá, tal como dijimos acá, el doble
el triple es exactamente lo mismo, es una multiplicación. O sea, el triple del número en este caso sería 3 por una letra cualquiera, ¿ya? ¿Y de qué otra forma lo podemos encontrar? Ahí solamente. Generalmente así, de esta manera encontramos expresada la multiplicación, ¿ya? Y la división puede ser, obviamente, la palabra dividido, un número dividido, ahí eso nos indica al tiro que es una división. La mitad de un número, eso también es una división, porque cuando uno divide algo en dos, saca la mitad. Por ejemplo, si yo tengo, ahí viene el Emanuel. Si yo tengo un pan y ese pan lo divido en dos, saqué la mitad de un número, ¿ya? Ahí para que veamos la asociación. Entonces la mitad hace referencia a una división. ¿División de qué número? De 2, ¿ya? Siempre que decimos la mitad es dividido en 2, ¿ya? El cociente, ¿por qué utilizamos la palabra cociente? Porque cociente es el resultado de la división. Tal como producto era el resultado de la multiplicación, cociente es el resultado de la división, ¿ya? Profe, estoy rayando sin querer. Pero no se ve lo que estás rayando. Ahí Es que está sí, amarilla. ahí sí. Ah, no, profe, ese yo no soy. No, este fue el... Ya, Manuel, no me raye. Yo soy el de amarillo, Ya, profe. borre. A ver, ¿cómo lo hago yo aquí? Ahí sí, ya. La tercera parte, lo mismo de arriba cuando hablábamos 4 veces o 5 veces, acá hablamos de parte. Cuando hablamos de una parte, ya sabemos que es una división. En este caso, la tercera parte podría ser x dividido en 3, ¿ya? Puede ser la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, o también puede ser un número repartido. En la palabra repartido también indica que la operación va a ser una división, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a ver acá algunos ejercicios utilizando el vocabulario, ¿cierto? Estos son los mismos que ya hicieron en clase, ¿ya? Así que, como les dije, solamente una ayuda de memoria, ¿ya? ¿Y se hace o no se hace? Ustedes ya lo hicieron, esto. Pero sí, lo Ya, vamos a hacer aquí entre todos, ¿ya? La idea es que vayamos participando y ustedes mismos me vayan diciendo las respuestas para ver en qué tienen dudas. Ya, vamos a hacer borrar esta raya. ¿por qué no hace uno cada uno? Sí, sería buena idea que hiciera uno cada uno. Ya, entonces, cuando hablamos de la suma de dos números, ¿cómo puedo escribir yo la suma de dos números? Me lo pueden decir por el chat también si es que no lo pueden escribir acá. ¿Cómo sería la suma de dos números? Primero que todo, ¿ya sea? B más X. Ya bien, D más X. ¿Qué nos dijo aquí el Seba? Nos dijo dos números representados por dos letras cualquiera, muy chiquitito, y obviamente con el signo de la suma. ¿Por qué? Porque en el enunciado aquí dice la suma. Entonces ya no tenemos para qué calentarnos la cabeza si sabemos que suma, ¿ya? Un número disminuido en dos. Aarón. Un número disminuido en dos. Sí, ¿cómo sería? Ok, espéreme. Sería como hay que verlo. B Bien. es menos 2. ¿Menos 2? Menos 2. Excelente. B menos 2. O sea, Aarón representó el número que no conocemos con la letra B, el disminuido, ¿cierto? Que es el signo de la resta, en 2. Excelente, Aarón. Si yo digo Ah, yo pensé que lo había dicho más. el producto de dos números. A ver, Sofi, ¿cómo sería el producto? ¿Te acuerdas de qué era el producto? ¿El producto a qué operación se refería? Ya, yo les voy a decir, ya para que vayamos más rapidito, porque si no, no vamos a alcanzar a repasar todo. Cuando hablamos del producto, hablamos de la multiplicación, ¿ya? Entonces, si yo digo el producto de dos números, vamos a poner dos números que no conocemos, ya vamos a poner la A y la B. Puede ser así, juntitos, como está acá, o puede ser así, y le dibujamos, ¿cierto?, el puntito de la multiplicación. Puede ser de esas dos maneras, ¿ya? El producto de dos números, o sea, dos números que se multiplican, ¿ya? Lo mismo acá, cuando hablamos del cociente, hablamos de la división. Cuando hablamos del cociente, la división se puede expresar de dos maneras, como una división B a... más, digo, profe, ¿se puede ser A dividido en C? Ya, A dividido en C, puede ser así, y también puede expresarse como una fracción, ¿ya? También lo vamos a escribir acá al lado como una fracción. Por ejemplo, también puede ser A y la C abajito. Lo voy a hacer más chiquitito para que no... Y suena así. Y bien chiquitito. También puede ser A así, como una fracción. Quedó chiquitito, pero igual se entiende. A y el C abajo, ¿cierto? A como numerador, C como denominador.
Cuando hablamos un número disminuido en 8 unidades, ¿cómo sería este? Tía, ¿Sofi? la A Ya. ¿Ya? menos 8. Excelente. Hoy quedó chiquitito. Excelente, Sofi. Sería en este caso A, un número cualquiera, ¿cierto? Menos 8, ¿ya? El doble de un número, ahora sí se va. El doble de un ¿Cuándo me toca a número, mí? Después. el doble de un número sería espérese. Eh, ah, ah, El doble, ¿de qué número viene? era algo de dividido, profe. Pero mira, el doble. La palabra doble, ¿de qué número viene? El Doble doble. de cuerpo. Del 2. ¿Me Viene de pueden la dar, palabra tía? 2, ¿cierto? Sí, Y entonces ya tenemos el doble y ahora viene de un número. ¿Cómo representamos ese número? 2 dividido en B. Sería 2 por b, ¿ya? Porque cuando hablamos del doble, recuerda que hablamos de la multiplicación, ¿ya? Entonces sería 2, el doble, por b, que puede ser así juntito, o también puede ser así. Vamos a dibujar el puntito aquí, con la multiplicación. Ahí está, ya. La mitad de un número, Aarón. ¿Cómo sería la mitad de un número? La mitad de un número. Ujú. A ¿Ya? menos 2. Casi. El 2 está bien, porque estamos hablando de la mitad. Pero la mitad aquí no, No, la mitad dividido. dividido en 2, excelente, Aarón. A dividido en 2, ¿ya? Aquí ya tenemos uno que es un poquito más grande. El doble de un número dice aumentado, no es lo mismo. El doble de un número aumentado en 5 unidades. ¿Cómo sería? A ver, Sofi. Espérate, Sofi. O si lo quiere decir el Seba, también puedes decir. O Sofi, ¿lo vas a decir tú? ¿O no quieres? ¿Quién quiere? No, que lo diga Seba. Ya Seba. Sería 2 multiplicado en B Bien, más 2. 5. Perfecto, perfecto. Súper bien. Eso sería, lo voy a dejar ahí arribita. Sería 2, ¿cierto? El doble de un número. El B representa el número más 5. Y la última, que es la que dije que les iba a costar y que se les iba a olvidar. La diferencia entre dos números. La diferencia, ¿qué era? La diferencia. No me acuerdo. La resta. Bien, Aarón. La diferencia es la resta. Bien, Sofi, bien, Aarón. La diferencia es la resta. Recuérdalo, Seba, porque esa palabra quizás la veas mucho, ¿ya? Y no solo ahora. Esa palabra diferencia, como resta, la van a ver de aquí en adelante en todos los cursos, en todas las operaciones que tengan que hacer de matemática. Cuando hay una resta, ¿ya? La diferencia de dos números. No conocemos los números, así que vamos a poner cualquier letra. A ver, la D y la F. D menos F. Puede ser, recuerden, cualquier letra. Y esto sería lo de lenguaje algebraico, ¿ya? Dejamos de compartir este PPT y vamos al siguiente tema, que es valorizar. Vamos ahora a valorizar expresiones en lenguaje algebraico. Entonces, por aquí tenía el PPT. ¿Valores con B grande o con V? Con V. Con V. Con V. ¿Ya? Ya, aquí les voy a compartir el PPT de la información. Ya, cuando hablamos de valorizar, ahí está, hablamos de que le vamos a dar valor a la incógnita, ¿ya? Eso es valorizar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros antes, tal como dice acá, se le asigna el valor a cada variable. Cuando hablamos de variable, hablamos de la incógnita, de la letra que no conocemos su valor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de valorizar, estamos diciendo que a esa letra que no conocemos su valor, le vamos a asignar un valor, ¿ya? Eso es. ¿Qué es un valor? El valor es un número, ¿ya? Por ejemplo, acá había un ejemplo, pero no vamos a hacer este ejemplo, vamos a ir directamente a la parte de acá abajo. ¿Ustedes lo hicieron en esta guía? Sí, yo me acuerdo. Sí, ¿te acuerdas? Ya, muy bien. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo con esta misma parte de esta misma guía, ¿ya? Para, como dije, para que si después ustedes la tienen ahí y pueden estudiar, sería lo ideal, ¿ya? Yo no me acuerdo que la tengo, pero no la bajé. Ese es Ya. el problema. Ya, no importa. Después cuando estés ahí en tu pieza, ahí la puedes buscar ahí y recordar un poquito. O la puedo hacer aquí en el cuaderno. Justamente. Espérese, ¿cómo era?
Profe, Ya. ¿me puede decir la primera cómo era y después yo Sí, sigo? sí. Ya, en este caso, lo que teníamos que hacer, aquí ya nos daban la expresión lista, no teníamos que escribir, lo que hicimos recién, ¿cierto? Era transformar, ¿cierto? Estas expresiones y escribirlas, ¿ya? Ahora no, ahora aquí tenemos la expresión lista, acá está, ¿ya? ¿Y qué nos dice acá? Nos dice la operación que hay que realizar, ¿ya? En este caso solamente vamos a reemplazar, ahí está la multiplicación. Tenemos 2 por t más 3. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice, valorizar la expresión. Esa t que está ahí la vamos a reemplazar es la Por un palabra, 1. por el número que aparece acá. Eso es ¿Por lo que un tenemos 1? que hacer. 2 En por este, 1 más 3, 2 por 2 más 3, 2 por 3 más 3, así, sí, ¿cierto? sí, eso es, y luego lo resuelves, ¿ven? Si no es difícil. Ya vamos a hacer 31, uno de cada 31. columna, ¿ya? De aquí vamos a hacer, para que nos alcance el tiempo, como esto no es O difícil, sea, ¿cierto? sería la primera columna sería 2.1. O sea, Profe, 2 multiplicado por 1 más 3. Sí, eso sería 2 por 1 más 3. Y luego tú lo resuelves y eso te da de valor 2 por 1 más 3. profe, más o menos ¿cuánto va a durar la clase? Va a durar así como Oh, ya que Un tenga veo. que poquito. durar. De hecho, debería durar hasta como 15 minutos más. Ay, súper poquito. Sí. Entonces aquí, como dijo el No, Aarón, sería yo T. pensaba que íbamos a hacer como de 1 hora o 2 horas. Si nos falta tiempo, nos volvemos a conectar. Ustedes saben que, bueno, el Aarón sabe que yo no tengo el Zoom Premium, entonces se nos va a caer, cuando cumplen los 40 minutos se corta. Entonces sería en este caso 2 por 1 más 3. Entonces, ¿qué hicimos? Copiamos la misma expresión que estaba acá. Ay, ¿por qué puse T acá? Ese no va. Se va. Copiamos la misma expresión que estaba acá. Y sí. Y ahora tenemos que resolverla. 2 por 1, 2 más 3, 5. Así de fácil. 2 por 1, ¿cierto? 2 más 3, 5. Entonces, esto es igual a 5. Hay que escribir todo. Ya si ustedes lo tienen que escribir mañana en la prueba, en caso de que lo tengan que escribir, lo escriben todo. No pongan solamente la respuesta. Hay que ¿Ya? escribir hasta el resultado. Sí. No sabía. Por si acaso. O la respuesta correcta también. Claro. Mira, mejor escribirlo por si acaso, porque tú no sabes si la tía te lo va a pedir, igual le vamos a preguntar mañana ya. Pero por si acaso, escribamos el resultado, ¿ya? Acá abajo lo mismo, la expresión en la cual tenemos que cambiar, ¿cierto? El valor, acá en este caso es en la P, y la expresión es 3P más 1, ¿ya? ¿Se va? 31 más 1. Ya. Casi bien. ¿Por qué casi bien? Porque cuando teníamos, recuerda, la multiplicación generalmente estaba implícita. Cuando tenemos 3 una letra, más 1. cuando tenemos una letra con el numerito juntito, eso indica que es una multiplicación. Entonces, en este caso sería 3 por P, 3 por 1. y claro, y P está representado con 1, entonces sería 3 por 1 más 2, 1. 4, más 3, 5, 6, 7. Y 3 por 1 es 3 más 1, 4. Entonces eso me da como resultado 4. Y así reemplazamos, ¿cierto?, el valor de P, que era 1, y hicimos la multiplicación. Y finalmente acá abajito, ¿cierto?, que es lo que de repente más cuesta, cuando tenemos la expresión y la expresión está representada como una fracción, acá está, como una fracción, eso significa que es una división, ¿ya? Lo podemos escribir de dos formas esto. Acá nos dicen que el valor de X es 2. Ahí el Seba lo está escribiendo. Excelente, puede ser así. O, lo voy a escribir yo acá al ladito, también lo pueden escribir así, 2 dividido en 2. Y de las dos formas va a estar correcto, porque las dos formas representan una división, ¿ya? Y 2 dividido en 2 es, obviamente, 1, ¿ya? Porque un número dividido por sí mismo siempre va a ser 1, ¿ya? Acá sería lo mismo Usted en es un este caso. entero. Claro, sería un entero justamente porque 2, como dijimos 2, fracción, ¿cierto? 2 medios en este caso sería un entero. También representa 1. Buena reflexión ahí del Aarón, ¿ya? Lo mismo acá, esto puede ser X como una fracción, ¿cierto?
Ah, no, lo puse al revés. Tendría que ser, el X está representando el valor de la X, o sea, sería 4 dividido en 2. Ahí sí, lo puse al revés, ahí. O también lo podemos escribir como 4 dividido en 2. Y eso nos da un resultado de 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4, y sabemos que la división, tal como la estamos viendo ahora, en este caso, ¿cierto? Es la operación contraria a la multiplicación, ¿ya? Y así se valoriza, chiquillos. Esto es valorizar, no es nada más que esto, ¿ya? Así que vamos a pasar al otro tema. ¿Quedó alguna duda con lo de valorizar? ¿No? Al parecer no. Pasamos entonces al otro tema, que es representación y cálculo de porcentaje, ¿ya? Vamos entonces a, creo que era este. Ya esto lo empezamos a ver la semana pasada, no, la semana antepasada. Hace 2 semanas empezamos a ver el porcentaje, ¿ya? Ahí ya nos queda poquito, así que vamos a apurar esta parte, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la parte que nos importa, ¿ya? Ustedes saben lo que es el porcentaje, ya lo vimos la semana pasada con la tía, ¿cierto? Vimos que era algo que Sí, podíamos como el encontrar descuento. justamente cuando tenemos Como un algún 10% de descuento. descuento, como ahí, un 10% de descuento en videojuegos gratis de Lego. Justamente ahí tenemos un buen ejemplo donde aparece como descuento. También puede ser acá como el porcentaje de personas que ven redes sociales. ¿Dónde más podemos encontrar el porcentaje? En la batería del celular. Ustedes cuando, por ejemplo, yo veo mi teléfono y aquí en la pila me dice que tengo el 66%, ¿ya? Ahí también lo podemos encontrar. ¿Dónde más podemos encontrar? También, ¿cierto? En los supermercados. En las votaciones a fin de año nuevamente hay elección de presidente. Entonces, cuando uno está viendo los resultados de la elección del presidente, que una vez es cierto, pone la tele para ver cómo van los resultados, los candidatos, ¿cierto? ¿Y por qué ahora quieren votar, profe? No, no, El después hablamos de presidente eso. Eso para otra clase. no es ¿Ya? correcto. Claro. Entonces, en este caso, ahí también los resultados se expresan por porcentaje, porque uno dice, oh, mira, el 40% de votos lo tiene tal candidato, o el otro candidato tiene un 20% de los votos, ¿ya? Ahí también vemos el porcentaje, ¿ya? ¿Qué vimos nosotros en clase? Vimos esto, ¿cierto? Que era con esta imagen de acá, incluso contamos la cantidad de libros que había, no lo vamos a hacer ahora porque nos vamos a demorar mucho. En clase contamos aquí la cantidad de libros que habían, de un total de 100, ¿ya? Cuando tenemos un total fijo que es 100, el porcentaje va a ser cualquier, por ejemplo, en este caso acá, aquí tenemos 100 libros. 30 libros rojos, de 100 sería el 30%. Justamente, por ejemplo, si acá yo tuviese 27 libros y yo te pregunto, ¿qué porcentaje de libros hay en ciencia ficción? Es 27, porque estamos refiriéndonos al 100. Y el porcentaje, como el total del porcentaje, ¿cierto? Es el 100%, por eso es más fácil. Ahora, ¿qué pasa si nos piden el, no sé, el 25% de 8.500? Ahí ya vamos a tener que empezar a hacer un cálculo, ¿ya? Un cálculo que yo creo que van a ver más adelante, ¿ya? No creo que sea para ahora. Ya, esta parte la vimos, ¿cierto? Y cuando hablábamos de representar, más que nada es pintar el porcentaje que se nos solicita, ¿ya? Estas tablitas que están acá, que se ve acá como un poquito más chiquitita, a ver, lo voy a agrandar acá. Esta tablita. Esa tablita que está acá representa 100. Siempre que ustedes vean una tablita como esa, así, representa 100, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay 100 cuadritos. Entonces, cuando hablamos de representar el porcentaje, lo representamos pintando cuadritos de acuerdo a lo que nos piden, ¿ya? Por ejemplo, si hablábamos que, esto es totalmente hipotético porque no contamos los libros para saber si era así, pero si nosotros ponemos que en suspenso habían 27 libros, por ejemplo, significa que si yo acá, en este cuadrito de acá, quiero representar el porcentaje de libros de suspenso, voy a tener que pintar 27 cuadritos, ¿ya? Eso es más que nada, no es nada más que eso. O sea, ustedes aquí en esta tablita tienen que representar el número que les dicen.
Ahí serían 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí sería, ¿cierto? 27. Y eso es todo, Pero ¿ya? lo Es pintar. difícil es que sea como de un número como 85. Claro, si tienes que pintar el 85%, tendrías que contar 85 cuadritos y pintarlo. Profe, pero yo digo como 20 del 85%. Ah, no, pero también sería pintar 20 cuadritos de 85 cuadritos. pues. No, ahí tendríamos que hacer otra cosa, ¿ya? Pero no, ¿usted cree que vayan a hacer eso? Porque todavía no nos enseñan eso, creo, No, ¿cierto? no, solamente, en la prueba, chiquillos, solamente entra lo que vieron en clase. Eso que está diciendo el Seba ya es muy avanzado. Porque Ya, qué claro, bueno. no se podría representar así, porque ese 85 que tú dices equivale a un 100%, entonces hay que hacer otro cálculo adicional, ¿ya? Que es, creo que el Aarón le comentaba que era con la regla de 3, que es una regla que van a ver más adelante y que les va a servir para toda la vida, la regla de 3. Pero ahora no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos a confundir, ¿ya? Ya, profe. Ya. Además, hoy, profe, ¿sabes? ¿Sí? Hoy, antes de meterme en la clase, mi mamá me mandó a hacer una guía del 22 de octubre y no sabía. Y pensaba ¿Sabes que por era qué no eso, no me acuerdo sabías? cómo se hacía. Ya, ¿sabes por qué no sabías, Aarón? Porque estamos ¿Sí? a 18 de octubre. Esa guía del 22 de octubre la vamos a trabajar el viernes en clase. Todavía no se explica, ¿ya? Sí, Así que no te no adelantes. sabía. Claro, por eso no sabía, pues todavía no lo vemos en clase. Ya. En esta parte de acá. Aquí dice que el porcentaje, tal como dice, se puede representar como fracción, ya. Aquí tenemos la fracción, o como razón, pero siempre cuando el denominador es 100. ¿Por qué dice como fracción o como razón? Porque recuerden que la razón también se puede representar como fracción. Este 25 centésimos, si yo lo leo como razón, sería 25 es a 100. Ya recuerden que la razón también se puede expresar como fracción. Pero cuando hablamos de porcentaje, siempre es importante que el denominador sea 100. Este es el denominador. ¿Qué pasa si el denominador no es 100? Yo no voy a saber cuál es el porcentaje así solamente con mirarlo, ¿ya? En este caso, yo puedo descubrir el porcentaje solo con mirarlo, ¿ya? Vamos a ver en este caso. Pues si digo 25 centésimos, yo sé que si me preguntan cuál es el porcentaje que está aquí representado, va a ser el 25, ¿ya? Es así de simple, porque es el único número que tenemos aparte del 100, y el 100 representa el total del porcentaje, ¿ya? También lo podíamos expresar como un número decimal. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos la fracción, por ejemplo, la fracción que estaba acá arriba, que era 25 dividido en 100, si yo lo divido, ese resultado de esa división me va a dar como resultado un número decimal. Lo mismo, si el resultado es un número decimal, ese va a ser el porcentaje que me están a mí solicitando, ¿ya? Aquí sería S. Aquí sería, si se fijan, de hecho, aquí está representado de las tres maneras. Acá está representado como fracción, ¿cierto? 25 centésimos. Acá puede estar representado como división o como razón. También puede ser como razón, porque recuerden que las razones se escribían con un signo de división. En este caso sería 25 es a 100. Y acá está representado como número decimal. Y si se fijan, el único número que tenemos ahí, que es el valor que podemos sacar, es el 25. Entonces, todo esto que está aquí representado, estas como ejemplos, corresponden al 25%, ¿ya? Si aquí hubiese otro número, no sé, 31, 31, 31, sería el 31%, ¿ya? Eso es respecto a la razón, a la fracción y a los decimales. O sea, no entra mucho más de esto porque esto igual ya lo vimos, ¿ya? Esto tampoco lo vamos a ver acá. Y ustedes tenían que hacer esto en la guía que hicieron el 5 de octubre, miren, acá está la fecha, ustedes hicieron esto, donde tenían que ir, marcar, o sea, escribir acá el porcentaje correspondiente a cada fracción. ¿Cómo lo podían escribir? Como ustedes quisieran. Como porcentaje ya, puede ser también como fracción. Por ejemplo, si yo lo quisiera escribir como fracción, diría aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo lo escribo como fracción sería 70 centésimos, ¿cierto?
si yo lo escribo como razón, podría ser 70 es a 100. Ahí. Y si lo escribo como número decimal, en este caso sería 0,70. Ya no lo vamos a escribir ya porque no nos va a alcanzar el espacio. ¿Ya? Entonces, si ustedes en la prueba le ponen esto así, y ustedes tienen que ver cómo lo van a representar, o en las alternativas lo tienen como fracción o como decimal, recuerden que sí puede ser, simplemente tienen que contar cuántas partes aquí están pintadas y buscar si la fracción, la razón o el número decimal tienen ese número que está ahí representado pintadito, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera poner esto como decimal, sería 0,30. 30, en este caso, centésimos, ¿ya? Y ese 30 centésimos, si yo lo leo así y lo escribo como fracción, ya sé que es así, 30 centésimos. Recuerden que se leen de la misma manera, ¿ya? Ya, voy a dejar de compartir esta parte. Chiquillos, se nos va a cortar la sesión. Pueden volver a ingresar al mismo link para que terminemos con el último contenido que nos queda, ¿ya? Así que le vamos a cortar ahora para que vuelvan a entrar si lo desean. ¿Cuál nos queda, profe? ¿Cuál nos queda? Nos queda números